Hoy está con nosotros Clemente Castañeda, coordinador de los diputados federales de Movimiento Ciudadano. Comenzamos cara a cara. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a cara con el periodista Enrique Tusain. Comenzamos cara a cara, jueves 8 de junio. Les recuerdo formas de contacto con este espacio: 3122-4200, 3122-4266. También el WhatsApp 3318-8076-41. Nos quieren mandar un mensaje de Twitter a @zona 3 noticias con número zona 3 noticias o @EFTousaint con doble S. Te saludo, Clemente Castañeda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Enrique? Muy buenos días para ti, para todo el auditorio. Muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, Clemente. Oye, antes de entrarle a algunos temas relacionados precisamente con la agenda de Movimiento Ciudadano a nivel federal, me gustaría preguntarte por esta nota que publica, seguro ya la revisaste, que publica hoy el diario El Universal, sobre los negocios que hacen algunos diputados con administraciones públicas, y sorprende que de las 23 empresas que actualmente están haciendo algún tipo de negocio con la administración federal de Enrique Peña Nieto, el que sale primero es Carlos Lomelí, que antes estaba contigo en Movimiento Ciudadano y ahora está en Morena, con negocios valuados en torno a los 505 millones de pesos. Después sigue Alejandro González de Encuentro Social con 294, Francisco Gutiérrez del PAN con 93 millones y Guadalupe Alcántara del PRI con 90 millones de pesos. ¿No hay aquí un problema de conflicto de interés, Clemente, de hacer negocios, siendo diputado, hacer negocios con las administraciones públicas? Yo creo que es justo la discusión que dimos en el contexto de la creación del Sistema Nacional Anticorrupción. Parte de la discusión en torno al 3 de 3 era, como tú recordarás, la declaración de conflicto de intereses o de potencial conflicto de interés. Y creo que es justo este tipo de disposiciones las que nos ayudan a analizar con mayor precisión cuáles son los efectos que tiene hacer negocios con el gobierno. Lo primero que habría que revisar es cuántos de estas personas, cuántos de estos diputados tenían negocios antes de asumir un cargo para justamente despejar la duda de si hay un uso... Un trato de favor por ser diputado. ¿No? Digamos, si hay... Pero aún así sería condenable, ¿no? Aún así sería condenable, y lo que creo que vale la pena revisar es si en la declaración de intereses de todos estos señalados en esta nota del Universal, pues está la claridad de qué tipo de negocios están haciendo, con quién, etcétera, etcétera. Yo creo que es un asunto polémico. A ver, yo no satanizaría a los diputados que por una cuestión empresarial han hecho negocios con el gobierno. Lo que no se vale es abusar del cargo. Eso sí es absolutamente condenable y habría que transparentar esa parte. ¿Lomelí nunca te comentó nada? Que tenía cuando formaba parte de la bancada de Movimiento Ciudadano, ¿no te comentó que estaba haciendo negocios con el gobierno? No, a ver, Carlos Lomelí ha sido un empresario que ha hecho negocios con el gobierno desde hace muchos años, con el gobierno federal y con varios gobiernos estatales. Eso es conocido y él lo ha declarado. Pero tú sabías, por ejemplo, que con la administración federal tenía negocios. Yo sabía que tenía negocios con distintos gobiernos, no sabía de qué tamaños, ni qué alcances, ni de qué tipo. Él es un hombre de negocios, lo ha hecho con muchos gobiernos. Creo que ahora vale la pena que él aclare exactamente de qué se trata. Pero digamos, y lo decías tú, Clemente, y creo que es el caso, por ejemplo, de Lomelí, que tenía negocios previos incluso a que llegara Enrique Peña Nieto con administraciones de los 3 niveles de gobierno, pero incluso cuando tú entras en política y por lo tanto ya no representas nada más tu interés privado, sino que tienes que representar el interés de todos, el interés de tus electores, el interés público, pues sí, lo mejor es decir, estaciono mis negocios mientras ejerzo la función pública o los pongo de lado, y después de eso, cuando ya no tenga un cargo de representación popular, retomo mis negocios como cualquier persona y con los derechos que tenemos todos. Fíjate, que Lomelí no lo hizo, por cierto. Yo creo que es muy impopular decir lo que voy a decir, pero cuando se habla de políticos profesionales, nos estamos refiriendo justamente a eso, a personas que se dediquen de tiempo completo a ejercer una actividad de carácter público y que puedan estar rindiendo cuentas permanentemente y que traten de llevar los intereses de a quienes representan a los espacios legislativos o a espacios de gobierno, si es el caso.
Cuando confundimos las actividades es cuando tenemos este tipo de problemas. Yo, aunque, repito, quizás sea muy impopular decirlo, pero yo reivindico la actividad política como una actividad profesional que requiere mucha seriedad, que requiere tiempo completo, y sí, por supuesto que lo deseable sería que quienes tienen una actividad distinta, pues le dediquen el tiempo que les corresponde a otra actividad. La política sí requiere de un enfoque distinto, sí, ese es mi opinión. Sí, porque aparte cuando te sientas a negociar en una mesa con quien sea, con el presidente, con un gobernador, con quien sea, muchas veces se pueden confundir los intereses. Los intereses que tú representas como diputado o los intereses que tienen tus empresas. Para que se configure conflicto de interés, tenemos que encontrar una decisión en la que Carlos Lomelí, como diputado, haya favorecido a alguien que le brindó un contrato o le haya favorecido a alguien que le dio un trato de favor. Es decir, para eso se configura conflicto. Aquí hay potencial situación, digamos, si se puede decir así, de conflicto de interés. Que la transparencia ayuda mucho. Y yo te voy a poner un ejemplo a propósito de Carlos Lomelí. Cuando entramos a la Cámara de Diputados e hicimos la distribución de comisiones, una de las comisiones en la que podría haber estado Carlos era la Comisión de Salud. Y optamos por decisión del grupo parlamentario y también por decisión del propio Carlos Lomelí en que lo más sano era tener una comisión distinta. Y creo que eso habla bien del grupo parlamentario. Porque podía caer en estos dilemas. Claro, porque si no, muchas de las decisiones de sus votaciones podrían estar orientadas ahí. Esto no quiere decir que en otros espacios no haya conflicto de interés, pero vale la pena, a través de los mecanismos que hoy tenemos de este tipo de declaraciones, transparentar si hay un conflicto de interés o no. Todos, Enrique, porque incluso el conflicto de interés se da a quienes no son empresarios. Sí, claro. Digamos, si yo favorezco a una organización no gubernamental con un sindicato, un partido político, por supuesto, yo puedo que no es el interés en público, ¿no? General. No necesito ser empresario para hacer eso. De acuerdo. Pero eso vale la pena transparentarlo, aclararlo y rendir cuentas. Para eso sirve algunas disposiciones del nuevo Sistema Nacional Anticorrupción. Clemente Castañeda, un domingo el pasado de elecciones muy polarizado y el debate postelectoral a nivel nacional. No sé si tienes la impresión, después de ver lo que está sucediendo en el Estado de México, lo que sucedió en Coahuila, de que vivimos un momento de involución democrática, que algunos de los asuntos que parecía que ya habíamos ganado en términos de la fortaleza del PREP, el conteo en el día a día, algo de autonomía de los órganos electorales, se ha venido diluyendo, incluso ni siquiera con las últimas reformas se ha logrado enderezar un poquito ese barco. Yo pensé que me ibas a preguntar, Enrique, por un domingo anterior. No, de las Chivas ya tendremos tiempo. No, de las elecciones más bien. Oye, no, por supuesto que yo creo que las elecciones del domingo dejan muchas lecciones y sí un sabor, diría yo, bastante amargo en términos de práctica democrática. Durante los últimos 20 años que le hemos dedicado tanto tiempo a la discusión pública, a los recursos invertidos, al perfeccionamiento, entre comillas, institucional, estructural del sistema electoral, pues yo creo que el resultado no ha sido de ninguna manera positivo, que al contrario, lo que estamos viendo es que hay una serie de prácticas muy arraigadas en los procesos electorales que no favorecen la libertad democrática, que lejos de tener elecciones donde se privilegie el debate público, la propuesta, la visión, la confrontación entre las distintas visiones de futuro, pues lo que hay es una campaña de descontones, denostaciones, acarreo, compra del voto, que no favorecen absolutamente nada al sistema democrático que alguna vez todos imaginamos. Entonces yo por supuesto que comparto esta visión contigo de cómo lo que hemos hecho es ir para atrás en lugar de avanzar en el sistema electoral. Creo que hay lecciones, tenemos que tomar nota y tenemos que corregir muchas cosas. México no se merece el tipo de elecciones que tiene hoy, porque resulta que quienes finalmente ganan o ganan entre comillas, pues no son necesariamente los mejores candidatos, no son necesariamente las mejores propuestas, y lo que tenemos es un sistema que genera incluso efectos perversos en la propia competencia. ¿MC va a respaldar la defensa del voto o las elecciones limpias en Coahuila, en Estado de México? Yo creo que lo más importante en este momento para el país es que se respete la voluntad popular. Así es que por supuesto que Movimiento Ciudadano lo ha hecho, ya lo dijo ayer nuestro representante en la comisión permanente, que es el diputado Macedonio Tamés. Claro que vamos a acompañar la exigencia de que haya claridad, transparencia, que los votos se cuenten y se cuenten bien. Si no logramos eso,
en este jalón postelectoral, yo creo que vamos a poner al país en una situación bastante complicada. No es sencillo lo que se vivió, quizá por lo competido de las elecciones, también hay que decirlo, en el Estado de México y en Coahuila, fundamentalmente, aunque tampoco debemos quitar el ojo de lo que sucedió en Veracruz, sí, donde hubo una operación política bastante vulgar de parte de quien es gobierno estatal. Sí, de la coalición PAN-PRD, ¿no? De la coalición PAN-PRD. Sí. Eso no hay que dejar de señalarlo, Enrique. Yo creo que es una deuda que tenemos con los mexicanos y yo esperaría que ahora que está el proceso de recuento, pues haya mucha más claridad. Y nada más déjame agregar algo, porque muchas veces se piensa que el problema de las elecciones es el día de la jornada electoral, y pues está muy lejos de eso. En realidad es que lo que vimos fueron campañas bastante viciadas de parte de los distintos actores políticos. Nadie se salva aquí. ¿Por qué? Porque lo que se ha creado es un sistema orientado a eso, y eso no le conviene al país. Nadie se salva, aunque creo que hay algunos que tienen más responsabilidad. ¿Por qué MC no logra cuajar en otros estados que no sea Jalisco, Clemente Castañeda? Pensamos que en Nayarit tenía algunas posibilidades por la cercanía geográfica, incluso porque se comparte esta idea de bahía entre Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. ¿Qué sucedió? ¿Por qué MC no cuaja en otros estados? Las dinámicas regionales son distintas y las historias también son distintas. Digo, en Nayarit avanzamos sustancialmente. Tuvo casi el 8% de la votación para diputados locales, Movimiento Ciudadano, y además asumiendo todo lo que implica la decisión de ir solos. Nosotros hemos construido desde hace un par de años la ruta política de competir solos en las elecciones, en las distintas elecciones estatales. Claro que eso tiene un riesgo político, muchas veces te puedes quedar fuera de la competencia, pero yo diría hoy Movimiento Ciudadano también se afianza como una fuerza política particular, con identidad propia, con propuestas muy específicas y como un actor importante en la vida pública de muchas entidades, sin dejar de reconocer que estas entidades pues tienen dinámicas completamente distintas a las de Jalisco. Yo creo que en Nayarit lo que hubo, por supuesto, fue una especie de venganza contra el PRI, contra los malos gobiernos del PRI. Sí, un voto de castigo muy fuerte, ¿no? Contra Roberto Sandoval. Que terminó capitalizando quien tenía mejores condiciones para hacerlo. Y en ese sentido, tanto Movimiento Ciudadano como Morena, pues tuvieron que pagar el costo. ¿Fue un error no ir en esa coalición? No, yo creo que no. No compartían el programa de Antonio Echevarría, no compartían su idea sobre Nayarit. Yo creo que la decisión de ir solos fue correcta. Logramos avanzar en algunos municipios, ganamos Ixtlán, que es un municipio importante, y se consolida Movimiento Ciudadano como fuerza regional. Ahora, por la pregunta que me haces, pues no se trata simplemente de sumarse a los ganadores porque van a ganar, ¿no? Sí, perdón por la expresión. Sí. No, yo creo que es que en este caso y los tiempos actuales demandan que la parte programática y el proyecto de país o de Estado o de gobierno pues sea compatible con lo que está planteando nuestro movimiento. Vamos al corte, les recuerdo WhatsApp 33 18 80 76 41. Por cierto, están votando en Reino Unido desde muy tempranas horas de la madrugada, hora de México. Les estaremos informando cómo avanzan las tendencias políticas. Vamos al corte y regresamos. De la mañana con 21 minutos, estamos en entrevista esta mañana con Clemente Castañeda, coordinador de los diputados federales de Movimiento Ciudadano. Ya están llegando mensajes sobre los temas que hemos abordado al inicio de esta charla. Escríbanos 33 18 80 76 41. Para terminar, Clemente, el asunto electoral. MC no puede ir solo en 2018, es decir, va a tener que elegir un acompañante de viaje y parece que las opciones son el PAN o Morena. A ver, Movimiento Ciudadano justo lo que ha venido haciendo en los últimos años es construir su propio proyecto político. En algunas regiones del país hemos avanzado, en otras no tanto. Y hoy Movimiento Ciudadano, de cara a la elección del 2018, puede decir con absoluta tranquilidad, convicción y responsabilidad, nosotros somos esto. Y tendremos en ese caso la oportunidad de construir alguna alianza con quienes están peleando. Pero sí te parece que son esos dos, ¿no? PAN o Morena. Yo creo que existe la posibilidad de construir un frente opositor
al PRI, distinto al de Morena, por supuesto que sí, donde podría estar el PAN y donde podría estar el PRD. Claro que existe esa posibilidad y Movimiento Ciudadano. Y los independientes también, esto que le han llamado el cuarto polo. Sí, no necesariamente. Digamos, con algunos liderazgos regionales, alcaldes de distintas ciudades del país, gobiernos estatales, digamos, una gran coalición para hacerle frente al PRI. Otra distinta sería, Enrique, que también es un esfuerzo que se ha planteado, la posibilidad de construir un frente de izquierdas donde pueda participar Movimiento Ciudadano. Lo cierto es que nosotros no hemos tomado una decisión, estamos analizando lo que sucede en el país. Creo que las elecciones del domingo anterior son muy ilustrativas del panorama político que se presenta en el país. Creo que ninguna de las fuerzas políticas de cara a la elección del 2018 puede pensar que sola va a ganar, que al contrario hay que construir una coalición electoral y por supuesto habrá que construir posteriormente un gobierno de coalición si queremos que en este país cambien las cosas. Movimiento Ciudadano, independientemente de la decisión que tome al final, pues tendrá que ser muy claro en los procesos que nos van a llevar a construir una coalición. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que no se trata, como tú me lo preguntabas hace un momento, simplemente de ir con el que dé más votos, ¿no? Se trata de ir con quien suscriba en determinado momento un proyecto de gobierno que Movimiento Ciudadano pondrá sobre la mesa. Vamos a construir una alianza pero no solo programática. No, ¿es la idea, ese sería el eje, que sea el bloque más fuerte para oponerse al PRI? A ver, ¿como planteamiento general? Si hay una definición fundacional de Movimiento Ciudadano en el sentido de si con alguien no podemos ir es con el PRI. Entiendo, nosotros eso estamos convencidos de que sí hay que sacar al PRI del gobierno porque lo que necesitamos es una transformación del régimen político. Entonces, por supuesto que esa parte nos da identidad. ¿Con quién se puede construir? Están distintas alternativas. Sí. Creo que Morena representa una parte de esa posibilidad. Por supuesto que nosotros estamos abiertos y en diálogos con Morena, pero también lo estamos haciendo con otras fuerzas políticas como el PAN y el PRD. El asunto es que me parece que están deshojando la margarita con dos posibilidades de rutas que son antagónicas entre ellas. El PAN y digamos el pensamiento más conservador y la derecha, frente a Morena, que es una izquierda más bien conservadora, nacionalista revolucionaria. Es decir, me parece que son dos posturas antagónicas y que si la decisión de Movimiento Ciudadano tiene que ver más con programa que con puestos, pues me parece raro que estén en esta disyuntiva cuando son dos opciones tan distintas. Sí, son dos opciones distintas, pero hay puntos de coincidencia con las dos opciones, es decir, no son posiciones irreductibles. Si el PAN y el PRD cuando han logrado construir alguna agenda, hay ciertos elementos y que pésimos gobiernos, no más decir que no pésimos gobiernos, por PAN y PRD en coalición malísimo. Pero hay cosas en las que podríamos coincidir. Lo mismo sucede con Morena. A ver, no somos almas gemelas, ¿no? Por supuesto, claro. No vamos a encontrar partido. Claro, no vamos a encontrar ningún partido político con el que suscribamos absolutamente todo, pero justamente de eso se trata la política, de tratar de encontrar puntos de coincidencia, un común denominador, de construir un proyecto de país. No se trata solamente de sacar al PRI, pues se trata de transformar el régimen político, si no lo que vamos a hacer es perder el tiempo. La reforma electoral, Clemente, hace algunos días pasó en Jalisco, una reforma que reduce cálculos más y menos porque depende de muchas variables, pero un poquito más del 60% del dinero que reciben los partidos políticos, con la fórmula vinculada a la tasa de participación en años electorales y con una reducción del porcentaje de multiplicación por la UMA en años no electorales. Hubo muchísimo debate en Jalisco sobre quién se colgaba la medallita de este asunto, si era Pedro Kumamoto, si era Movimiento Ciudadano, si era el PRI, y de pronto se nos fue decir que en Jalisco estaba en realidad sucediendo esto, cuando a nivel nacional no. A nivel nacional, ¿qué obstrucciones te has encontrado para que esta agenda prospere en comisiones? ¿Y cuáles son los partidos que te han dicho esta agenda no puede pasar? No, hay una resistencia en el plano federal a modificar no solamente en la parte electoral ni en la parte del financiamiento, sino cualquier disposición que vaya en contra de anular o de eliminar los privilegios de los políticos o de la clase política o de los partidos políticos. Esa agenda de manera sistemática encuentra resistencia. Pero es PRI, PAN, Morena.
absolutamente todos. También por ejemplo, Morena se opone a esta agenda. Sí, digamos que no le da la importancia que se le debe dar a esta agenda, aunque ellos han planteado algunas cosas en materia de austeridad, en realidad es que no vamos al fondo del problema. Aprovecho para recapitular esta parte de la historia. Movimiento Ciudadano propuso desde el año pasado, es decir, en abril del 2016, una iniciativa que denominamos Ni un peso a los partidos políticos. El planteamiento era claro y sencillo: eliminemos el financiamiento público a los partidos políticos y vayamos a un esquema de financiamiento privado, lo que no significa, por supuesto, renunciar a los esquemas de fiscalización que ya tenemos. Al contrario, se trata de que los partidos no le cuesten al erario público, que sean financiados por sus propios militantes, que se transparenten los propios donativos, y con eso lo que podríamos lograr, poniendo los topes adecuados, pues es tener partidos mucho más baratos, con mucha más imaginación, y por ende que se gaste menos en las campañas. Entendemos perfectamente las implicaciones que podría tener una propuesta de esta naturaleza, porque hay muchas críticas razonables al respecto. No hemos tenido una experiencia en el país de esta naturaleza de financiamiento privado sí, por encima del financiamiento público. Bueno, por ejemplo, Kumamoto e incluso el Bronco, el 85-90% de su financiamiento fue privado. Y bueno, no, el Bronco no puedo hablar, tampoco he seguido tan de cerca la agenda en Nuevo León, pero en el caso de Kumamoto no noto que haya una pérdida de su independencia en la forma en que plantea su agenda. A ver, es que el argumento que cuestiona un planteamiento de este tipo, porque te pagan la campaña. Una que te van a cooptar, o la otra es que se va a infiltrar el crimen organizado a partir del dinero. Es que aparte no está infiltrado, está infiltrado, o sea, eso ya pasa. Pues eso es lo que tenemos que decir con algo de realismo. Pues eso sucede, hombre, cuando el crimen organizado quiere infiltrar un partido, una campaña, un candidato, lo hace con las reglas actuales. Lo que tendríamos que hacer en todo caso es orientar toda una agenda a disminuir el peso del dinero en la política y en las campañas. Pero es justamente la agenda que los partidos de siempre, los partidos grandes, no quieren aceptar y no quieren discutir. De la mano, además, Enrique, de la propia autoridad electoral. Yo escuché las declaraciones del presidente del INE, de algunos consejeros del INE, en el sentido de que no hay que eliminar el financiamiento. De que no hay que eliminar el financiamiento, e incluso le ponían sus cuestionamientos a la reforma de Jalisco, porque decían, reduce sensiblemente el financiamiento público, van a buscar el dinero en otra parte. Yo creo que son preocupaciones anticipadas. Creo que hay que darle a la reforma de Jalisco el lugar que merece. Es un logro importante del Congreso local. Hay un avance sustancial en ese terreno en Jalisco, y dejemos que el esquema corra lo antes posible para después evaluarlo. Yo creo que es una decisión positiva, y que ojalá en la Cámara Federal hubiera la apertura para discutir este tema. Por eso yo he insistido en el llamado al gobernador de Jalisco, que está tan activo en la materia, pues que discutamos también el tema en el plano federal. La semana pasada en un discurso, Clemente, de Enrique Alfaro, que ha causado muchísimo debate y que también te quiero preguntar por el asunto de los medios de comunicación, dijo que a Kumamoto le había chamaqueado el gobernador. Creo que utilizó esa palabra, o que lo había utilizado el gobernador del estado. ¿Te parece que fue así? ¿Que el gobernador utilizó a Pedro Kumamoto en el Congreso? Yo creo que la tentación que hay siempre en una reforma electoral, quitemos la que acaba de ocurrir. Y más la que quita lana, ¿no? La tentación que existe siempre es tratar de ganar la elección por anticipado, es decir, vamos configurando ciertas reglas. Claro, vamos configurando ciertas reglas para minimizar al adversario. ¿Qué vi yo en el caso de la reforma electoral de Jalisco? Que estaban más preocupados todos los participantes por anotarse la palomita, el logro mediático, que por cuidar la reforma. Sí, porque una cosa se decía hacia afuera y después veías los dictámenes que salían de las comisiones y decían, pues no tiene nada que ver lo que están declarando afuera y lo que sale en comisiones. No, hombre, pues son cosas totalmente distintas. Puedes ganar la discusión pública, y después pasar otra cosa, pero que no tener tiene un relajo en la parte normativa. Interna. Yo creo que hubo muy pocos que en este proceso cuidaron el armado de la propia dictaminación, lo que ahí se derivó. Y yo ahí merece todo mi reconocimiento el presidente del Congreso. O sea, lo que hizo Ismael del Toro es esta especie de obra negra que a lo mejor no se ve como se debería de ver, cuando menos en esta coyuntura, pero que yo estoy seguro que a la larga va a tener su crédito. ¿Por qué? Porque fue alguien que cuidó el proceso legislativo, que cuidó
que el producto legislativo fuera lo suficientemente consistente y que la reforma tuviera finalmente algo que presumir, pero no solamente en términos mediáticos, sino en términos de funcionalidad del propio sistema electoral. Vamos al corte, seguimos con Clemente Castañeda y leemos los mensajes 33 18 80 76 41. De la mañana con 36 minutos. Gracias por seguir con nosotros en Cara a Cara, platicando con Clemente Castañeda, coordinador de los diputados federales de Movimiento Ciudadano. Y para terminar, algunos temas de actualidad que en 35 minutos no hemos entrado prácticamente a nada de la agenda federal. Clemente, el asunto de la forma en que Enrique Alfaro se refirió a los medios de comunicación, a 3 medios en particular, la semana pasada, el viernes. No sé qué opinas. Él ya admitió en una publicación que tuvo el día de ayer que se equivocó, que no fueron las formas adecuadas. No sé qué opinas del asunto y si crees que hay un desgaste en la relación entre Movimiento Ciudadano y los medios de comunicación. Yo creo que la relación entre la política y los medios de comunicación siempre es una relación complicada, porque además muchas veces... debe serlo, hay que decirlo. Si no, además, bueno, algo sale mal. Nos tenemos que acostumbrar a eso, por una razón, Enrique, y que a veces no se dice. Los medios así, en abstracto y sin ponerle nombre y apellido, los medios también son actores. Digamos, esta idea de que son simples transmisores de noticias y de la verdad. A ver, hay una parte de la actividad periodística que sí lo es, pero los medios también son empresas, tienen intereses y son actores y se mueven de distintas maneras, ¿no? Yo, por supuesto que no comparto los calificativos que puso Enrique a estos medios de comunicación. Yo creo que es innecesario entrar en un debate de esa naturaleza. Lo que sí reivindico es el derecho que tenemos absolutamente todos los ciudadanos de poder cuestionar a quien queramos cuestionar, incluidos los medios. O sea, que el cuestionamiento, tanto de los que hacemos los periodistas como que hacen los políticos, sea por los canales adecuados y sin calificativos de esta naturaleza. Pero claro que responder los políticos tienen que responder. Tienen que responder, y además también lo matizaría. Y que sea público mejor, ojo, A ver, porque si es en privado, ahí las cosas cambian. Ahí hay una gran diferencia, Enrique. Una cosa es la manera en la que los regímenes autoritarios han lidiado con el periodismo crítico, es apretando a los medios de comunicación, es decir, a quienes les pagan, y segundo, pidiendo sus cabezas, censurando, etcétera, etcétera. Yo prefiero mucho más una discusión pública, por más ríspida que pueda ser, y por más que pueda perder en este caso el político, que la censura o digamos el apretón económico. Y yo creo que ahí nos tenemos que acostumbrar. Y una cosa adicional, en cualquier tipo de declaración hay que distinguir cuando lo que hay es un señalamiento a un medio o a un periodista. En este caso particular, no hubo un señalamiento a un periodista. Digamos, no es la libertad periodística la que se está cuestionando ahí. Lo que se está cuestionando en todo caso es la línea editorial y quien haga un señalamiento, sea Enrique Alfaro o sea cualquier otro político, tendrá que acreditar y probar su dicho. Creo que eso es sano para la convivencia democrática. Nada más recordar que en esta administración de Enrique Peña Nieto, la administración comenzó con 2 espacios radiofónicos muy importantes, uno más bien de la ala izquierda, que es el de Carmen Aristegui, y otro el ala derecha, que era el de Pedro Ferriz de Con, y los 2 están fuera del aire. Y los 2 están fuera del aire también por presiones de parte de quien paga, de quien le metía dinero a los medios. Por lo tanto, me parece que esta diferenciación es importante. Que critiquen los políticos siempre tu trabajo en público, pero que no vayan con los dueños o con los directores a decirle, oye, sácame del aire, porque es incómodo. Son distintos tipos de... No, y además, Enrique, lo que sí tenemos en el país, y eso es mucho más grave, por supuesto que es una agresión sistemática contra el ejercicio del periodismo, y por eso tenemos 40 periodistas asesinados en lo que va del sexenio, si no recuerdo mal la cifra. Sí. O sea, sí hay un embate. Solo 6 este año. Del crimen organizado, en contubernio, desgraciadamente, con algunos tomadores de decisiones políticos del gobierno federal, del gobierno estatal, que son los que no hacen que las investigaciones avancen para tratar de silenciar a los periodistas críticos. Pues eso es algo que está sucediendo lamentablemente en el país. Uno de los temas a nivel federal que más discusión ha causado Clemente Castañeda es la Ley de Seguridad Interior, que hay que recordar que lo que hace, o el eje principal de la Ley de Seguridad Interior, es de alguna forma normalizar o regular el hecho de que el ejército esté en las calles, entre otros temas, por supuesto, pero este es el que ha generado más polémica. No sé por qué sigue atorada la discusión y si le ves posibilidades a que salga la Ley de Seguridad Interior.
yo de entrada diría, es una legislación planteada de origen de manera equivocada. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo esta ley de seguridad interior es entender la seguridad interior como un asunto estrictamente militar. Y yo creo que ahí el enfoque es completamente equivocado, porque la seguridad interior no se trata solamente de cómo le das condiciones legales al ejército para que haga su trabajo, sino que en el centro de una ley de seguridad interior debería estar la protección de los derechos humanos, no la militarización del país. Yo ahí tengo una discrepancia fundamental con el planteamiento que se está haciendo. Otro tema importante que rodea a esta discusión... Pero solo sí. en ese tema, Clemente, sí se le tiene que dar al ejército algún encaje regulatorio, porque lleva muchos años en las calles, y también entiendo que hay muchos militares que dicen, y si después que pase este tiempo me empiezan a juzgar o dicen, hiciste cosas que no debías de hacer cuando fueron órdenes que me dieron directamente, algo sí se tiene que encontrar de acuerdo. A ver, si alguien, tal vez que no normalice, pero tal vez un periodo perentorio de 5 años, no sé. A ver, si alguien tiene razón en exigir un planteamiento, porque ha sido una exigencia, han sido justamente los militares. Los militares, exacto. Es decir, el argumento de los militares en el sentido de, tenemos 10 años en la calle porque alguien le declaró la guerra al crimen organizado y nosotros estamos haciendo funciones que no nos corresponden. Y el ejército creo que tiene toda la autoridad y la razón para exigir, oigan, decidan si nos van a tener en la calle, si esa va a ser nuestra nueva tarea, que me parecería un despropósito, entonces denos algún marco legal para poder seguir actuando, y si no, nos retiramos a nuestros cuarteles. Yo creo que la discusión no es con el ejército, sino con la manera en la que se ha venido planteando el problema. Porque además del planteamiento de la Ley de Seguridad Interior, pues lo que hay en el fondo es una concepción de lo que queremos hacer en el futuro inmediato. ¿Y qué es lo que queremos hacer de acuerdo a la manera en la que está planteada la Ley de Seguridad Interior? Pues prolongar el estado de excepción. Yo creo que la ley está orientada justamente a esto, a decirle al ejército, aquí están las condiciones legales, pero tú sigue en la calle. Y la pregunta que nosotros nos hacemos, que muchos grupos, fracciones parlamentarias se hacen, es, si nosotros avanzamos en una ley de seguridad interior que normalice un estado de excepción que implica la presencia permanente del ejército en la calle, ¿cuándo vamos a avanzar en materia de fortalecimiento de las policías? Total, ahí está el ejército. Ahí está el ejército cumpliendo la chamba que no hace ni la Policía Federal, ni las policías estatales, ni las policías Pero desgastándose a muerte, porque el ejército ha perdido una credibilidad y un prestigio institucional pasmoso. Desgastándose a muerte, Enrique, y teniendo efectos, diría yo, contraproducentes para el país que queremos, por una razón muy sencilla, porque la actividad de las policías, digamos, de proteger la integridad física de las personas, es completamente distinta al adiestramiento que tiene el ejército. El ejército está hecho para la guerra, para aniquilar al adversario y para entrar en situaciones de emergencia, no para tener un orden civil. Y ahí es donde yo creo que estamos los legisladores en controversia. Esa es en realidad la discusión de fondo de la Ley de Seguridad Interior, que yo le veo pocas condiciones para que avance en ese sentido. Nosotros hemos dicho como Movimiento Ciudadano, estamos dispuestos a hacer un debate serio sobre la Ley de Seguridad Interior, pero necesitamos acompañar ese debate necesariamente, primero, de el fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad, las policías. Es decir, de las propias policías. Está la minuta de mando mixto parada en la Cámara de Diputados, y por otro lado, completar una reforma integral en materia de derechos humanos, porque seguimos ahí con lastres muy importantes, donde curiosamente a quien más se le achaca violación de derechos humanos, pues es a al propio ejército o a las policías federales o al propio Estado y a los gobiernos. Entonces, si no avanzamos paralelamente en la agenda de derechos humanos y en el fortalecimiento de las instituciones civiles de seguridad, lo que podemos hacer en materia de seguridad interior pues va a ser francamente limitado. Vamos al corte, regresamos para leer los mensajes y las preguntas para Clemente Castañeda. De la mañana con 48 minutos, leemos los comentarios para Clemente Castañeda, 0400.
Saludos al diputado Capacidad Pura, soy coordinador de MC en el 3er distrito, Luis Gabriel Martínez, apoyo total. Saludos, a ver, muchas gracias. ¿Qué pasó con el gobernador Aristóteles? Nunca llegó al aeropuerto para darle forma a la iniciativa 0 pesos a los partidos. No fue, ¿no? No llegó. La buena noticia es que justo por la legislación en materia de aviación civil. Se te regresó. Bueno. El boleto sigue abierto y la discusión sigue pendiente, que es lo más importante. Sí creo que el Congreso Federal, aunque ya no está en plazo constitucional para la elección del 2018, sí creo que tenemos esa agenda pendiente. Víctor Omar, saludos a Clemente Castañeda, gran legislador, excelente académico y mejor persona. Ojalá pronto regrese al CUCS para seguir formando politólogos que ayuden a mejorar la realidad que vive nuestra sociedad. Excelente programa, te dice Omar Nava 3805. Buen día, recordemos que 2012 la base de la militancia de MC fue del movimiento de López Obrador y Alfaro fue apoyado por sin embargo Alfaro traicionó su militancia y por supuesto a AMLO, dice Pati Alcalá y saluda a Clemente Castañeda. ¿Tú lo ves como traición lo de 2012? No, al Andrés contrario, Manuel. Yo creo que hicimos una campaña en el 2012, lo digo como entonces coordinador de campaña de Enrique Alfaro. Hicimos una campaña extraordinaria y nuestro compromiso fue con López Obrador. Hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para que Andrés Manuel le fuera bien y le fue muy bien en Jalisco. Mejor que en 2006, sí. 1560. Buen día, posiblemente ya no sea el horario para poder evidenciar a este chofer, que por más que educación vial se promueva, seguirán siendo un problema. Y fíjate que circula por López Mateos, venía aventando el camión en repetidas ocasiones, ya que venía por carril izquierdo. Yo me detuve porque casi me golpea para tomarle foto, aún así sonreía con una cara cínica y también me tomó foto. Es muy triste que personas como esta en Guadalajara se convierta en la jungla. Gracias por el comentario. 8936, ¿hasta cuándo vamos a entender que el verdadero crimen organizado es el gobierno? 1989. Buen día, señor Enrique Tucen, lo felicito a usted y a su equipo de Zona 3, programa de radio excepcional. Mi comentario: sacar al PRI del gobierno costará. Mucha guerra sucia habrá y siempre sucede. Creo que los partidos más identificados con el electorado que quieren un cambio verdadero deberían coaligarse. Lo que sí, se comprometan con dicho cambio, que dejen a un lado la soberbia política de trabajar por ese cambio, que yo en lo personal ese cambio lo vengo esperando desde el expresidente López Portillo, y sigue lo mismo, con más modernidades, pero con los mismos baches que sirven como trincheras y que frenan el avance. Y sobre todo ¿qué estamos haciendo nosotros como ciudadanos para que ese logro se cambie? Nos dejamos lavar el coco muy fácil, al menos a mí no me lo lavan. Mal de muchos, consuelo de tontos. Gracias y buen día, saludos a todo el equipo de Zona 3. Aunque más allá de un bloque opositor o un bloque anti-PRI, es el proyecto, el programa, que se pongan de acuerdo los partidos políticos sobre la base de un programa, porque se pueden ganar muchas elecciones, fue el caso de PAN y PRD, y después cuando llegan a los gobiernos no tienen ni idea de qué hacer. No, porque lo que hemos aprendido en la historia reciente del país, Enrique, es que la alternancia no necesariamente significa un cambio de régimen, al contrario, muchas veces lo que hace es reforzar el status quo, y creo que lo que tenemos hoy como posibilidad es la refundación del régimen político en México. Eso nos hace mucha falta, es una discusión que tenemos que dar, y ahí es donde va a estar Movimiento Ciudadano. 8894, sí, pero no, qué contradictorio es tu invitado. Tiene la oportunidad gracias al Alfaro y al hartazgo del PRI en Jalisco, pero no tiene MC objetivos de cambio para mejorar, y eso hará que pierdan este momento. No, por supuesto que no comparto eso. Yo creo que Movimiento Ciudadano ha puesto una agenda pública relevante para Jalisco, así lo hemos hecho, y que los gobiernos de Movimiento Ciudadano son gobiernos que están dando resultados. Por supuesto, nadie está exento de problemas, nadie está exento incluso de algunas contradicciones, pero pues esas hay que discutirlas en el espacio público y hay que rendir cuentas. 9435, la buen día, una pregunta al diputado. ¿No cree que hacer alianza con el PAN la gente se molestaría mucho? Porque acuérdese que llegaron por el hartazgo del PAN y del PRI. Sí, hay una discusión al interior de Movimiento Ciudadano sobre la pertinencia de poder construir o no construir con el PAN, pero yo lo diría en los términos en los que lo platiqué hace rato. Se trata de construir un proyecto de país. Si el PAN pudiera suscribir lo que va a plantear Movimiento Ciudadano, habría condiciones de hacer un acuerdo, y si no, obviamente nosotros encontraremos otra ruta. Buenos días, señor Enrique. Ya mejor que renuncie Lemus. ¿Qué ha hecho para que Zapopan, acá en Mesa Colorada, estamos en el abandono? Soy Mariela Sánchez. Ya retírate mejor de la política, no ensucies a Movimiento Ciudadano. Con relación a la administración de Pablo Lemus. Sí, yo ahí lo que diría es, justamente van a tener todos los habitantes donde gobierna Movimiento Ciudadano
la oportunidad de participar en el proceso de ratificación de mandato. Sí. Si esta opinión fuera generalizada, pues va a tener como consecuencia que el gobierno no continúe. Pero yo me atrevo a decir que hay una gran aceptación de los gobiernos de Movimiento Ciudadano y ahí van a estar las urnas para que todo el mundo participe. Hay que ver la tasa de participación también. 95-17, mañana inicia la operatividad de los comparendos efectivos en las entidades bancarias, por lo tanto, se debe tener en cuenta que en los bancos cero celulares, audífonos, aparatos electrónicos, la multa es de medio salario mínimo. Los hacen efectivos con las cámaras del banco. Esto es una información muy importante para que lo tengan en cuenta y no vayan a sacar el celular en los bancos porque le aplicarán la fotomulta. Y la palabra es comparando, esto está bien dicha, a compartir para no ser sorprendidos. Gracias por compartirnos. 3881 te dice Héctor González. Saludos a Clemente Castañeda, excelente programa. Debe el Congreso levantar el grito por el fraude electoral y vicios de los organismos electorales. Patricia Pulido, buenos días. A la ciudadanía no nos importa quién proponga, lo cierto es que fue Kumamoto y su equipo, es quien hace la talacha y logró hacerla visible y posible. Con relación al asunto de sin voto no hay dinero. 3140 nos dice, buen día, oye, no entiendo, si MC tiene la mitad del Congreso en Jalisco, ¿por qué no aprobó que se le quite todo el financiamiento público a los partidos? En cambio sacaron su reforma a medios chiles y que para colmo será válida hasta 2019. Como siempre, doble discurso, hacen lo mismo que todos, no son diferentes. Yo ahí simplemente aclararía, Movimiento Ciudadano en el Congreso de Jalisco tiene 13 diputados de 39. La tercera parte, ¿no? Es decir, la tercera parte, cualquier reforma, en este caso, como era además una reforma constitucional. Necesitas 26 votos. Necesitas ¿no? 26 Sí. votos. Tenían que ir forzosamente PRI y MC en el acuerdo. Señor Clemente, ¿cree que puede ayudarnos con dos iniciativas? Una, que se prohíba a los bancos cobrar sus intereses descarados del 45, 60 y hasta 70%. Y al contrario, si quieres ahorrar, te cobran y solo te dan 2% de intereses. Bueno, si es que te dan, ¿eh? Otra, que Infonavit cambie todos los créditos vigentes en valor salario mínimo a pesos, porque son también exagerados los intereses que cobran. Llevo 9 años pagando y no baja la deuda. Con mucho gusto, yo invitaría a quien escribe esto a que mande la propuesta a Haz tu Ley, que es esta plataforma virtual que tiene Movimiento Ciudadano con el Congreso Ciudadano de Jalisco, que está revisándose permanentemente. De ahí se adoptan muchas de las iniciativas. Les pediremos de favor que acudieran ahí al portal o a mi correo electrónico, que además es público. Sí, estuvo aquí el delegado del Infonavit hace poco tiempo y nos decía que si ellos hacían el cambio del salario mínimo a la unidad de medida actualizada, automáticamente tendrían insuficiencia presupuestal dentro del propio organismo. Es decir, uno como alguien que está pagando su crédito de Infonavit tiene que pedir que se haga ese cambio. Los partidos políticos son iguales. Eso de hacer coaliciones con izquierda y derecha dejan entredicho sus principios, los dejan de un lado con tal de llegar al poder. 6832, ¿cómo habla Clemente de cambiar el régimen político a nivel federal si a nivel municipal operan igual que el PRI? Alfonso Enrique, buen día. Otro día más con un buen tema bajo tu conducción. Un saludo al diputado Clemente Castañeda, legislador preparado y capaz para desempeñar el cargo. 6612 nos dice, todos contra Lomelí. ¿Qué onda, Clemente? PAN, PRD, me perdieron como votante, así te dice. No, al contrario, le expreso a Carlos Lomelí toda mi amistad, le tengo un gran respeto. Él decidió tener una ruta distinta y bueno, si somos adversarios políticos vamos a discutir también nuestras. Sí, pero lo que dijiste es que tiene que aclarar esto que publica el Universal, ¿no? Yo creo que a todo mundo nos conviene que se aclare, y si no somos nosotros quienes hacemos la sugerencia, pues va a ser alguien más. Hay una nota en ese sentido, ¿no? 5890, ¿por qué no cuaja MC en otros estados? Se pregunta, pues porque no tienen Alfaro. Dice 6648, la mayoría siempre han sido mujeres, ¿qué no podemos con ellas? Con competencia entre mafiosos, nadie se salva, MC es otra mafia. Dice también 2384, buen día, pero como siempre aquí en México no pasa nada. 5904, y muchas veces no son ni la mayoría, como ganar con un 33%, sí, con relación a las elecciones. 5013, es clarísimo que Movimiento Ciudadano lo que menos tienen son ciudadanos, ya que actúan y gobiernan como empresarios y malos políticos. Vicente González nos dice que hay semáforos apagados en Avenida Las Torres. También nos comentan, ojalá me lean. Enrique, buenos días. Pablo Lemos, ¿cuándo nos volteará a ver a la colonia Ampliación Santa Lucía? Estamos olvidados. Ahorita le mandamos un mensaje también. Dice 5864, MC provocó mejoras en Guadalajara. 3199,
¿Qué pasó con la carretera Colotlán? Bueno, la carretera Colotlán es obra federal. 5993. Buenos días. Mira, solo para muestra un botón en la carretera que une la carretera de Champaña con Adolf Horn, un verdadero peligro, y desde Alfaro no se hace nada. Checa, la foto es de hace unos minutos, aunque no sé, Adolf Horn me parece que sería más bien Tlajumulco, Tlaquepaque, ¿no? ¿Algo quieras responder, Clemente? No, simplemente decir que Movimiento Ciudadano como expresión política ha construido una agenda con temas muy importantes para la vida de Jalisco. Algunos de esos temas han avanzado sustancialmente, me refiero a temas de carácter legislativo. Hoy muchas de estas discusiones que tenemos en el Congreso de Jalisco, lo que tiene que ver con el financiamiento, lo que tiene que ver con la participación ciudadana, con algunas transformaciones importantes del régimen político, las iniciamos hace algunos años, digamos, no son discusiones nuevas, al contrario, hay toda una historia en torno a ellas, y lo mismo sucede con los gobiernos. Movimiento Ciudadano ha puesto un sello distintivo en la manera de gobernar, y tendremos que rendir cuentas permanentemente sobre nuestros actos. Gracias, Clemente. Hasta mañana a las 9. Soy Enrique Tucen.